Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires por esta invitación. Saludarles a todas y a todos en este encuentro. La verdad que se realiza en tiempos que podemos llamar históricos. Y cuando digo históricos lo quiero compartir en dos sentidos. Porque realmente estamos viviendo una situación excepcional en el mundo, ¿no? Este contexto de pandemia por el coronavirus nos coloca en esta situación de excepción que seguramente nuestras historias recorrerán en los relatos el antes y el después de la pandemia en muchos sentidos sociales, económicos, políticos y culturales. Y el segundo aspecto que se inaugura esta audiencia, esta sesión especial que hacen en la formación en género. Y eso también es histórico. Eso realmente hace pocos años sería casi impensado que esta sería la sesión que prepararía incluso cómo se va a poder trabajar legislativamente de manera remota para tratar temas que seguramente son imprescindibles en este contexto. Así que entendemos y entendiendo esta realidad, yo pensaba compartir con ustedes algunas cuestiones que caracterizan un poco la situación y lo que impacta este contexto en el que estamos, en la violencia de género, pero pensándolo también de algo que el presidente de la Cámara recién señalaba, ¿no? Que seguimos conviviendo en una sociedad donde hay machismo, donde el patriarcado, a pesar de todas las enormes transformaciones que ha habido, sigue estructurando un sistema de relaciones sociales, también institucionales, y que el cambio y la transformación, ese sistema de relaciones que establecen relaciones de poder, de desigualdad, de jerarquizaciones, solo se cambian a partir de decisiones políticas, a partir incluso de que se logra que la fuerza social de un movimiento como el movimiento feminista de mujeres en la Argentina logra una potencia política tan clara para que estos temas estén hoy en el primer orden de la agenda pública. Y en ese sentido, quería pensar junto a ustedes, y además, bueno, agradecer, ahí lo mencionaron, va a hablar después que yo intervenga Néstor Yuyo García, que tenemos la suerte de que sea parte de nuestro equipo de gobierno, nuestro director de formación, y que la lucha de él y de su familia en búsqueda, primero de lo que pasó por su hija, después de justicia, nos trajo también en esta gran lucha que han dado como para que se sancione a nivel nacional y en todas las provincias del país legislaciones que planteen que es obligatorio para el Estado en todos sus niveles la formación en género. ¿Por qué? Porque además ha vinculado dos aspectos que son los que yo quería en este sentido compartir con ustedes. La violencia de género con la desigualdad de género histórica que aún está presente en la sociedad, en el entramado de las relaciones sociales en actos explícitos, manifiestos, brutales en muchos casos de violencia y de machismo, pero también conviviendo con muchos micromachismos que hacen a nuestras relaciones históricas y sobre todo a la invisibilidad de cómo reproducimos esos patrones de desigualdad. Y otro aspecto que para nosotras también siempre es muy importante y ha cobrado mucha fuerza en estos últimos tiempos, es también pensar en la intersección de formas de desigualdad que además efectos producen cuando se potencian con desigualdades como la de género. Entonces allí hablamos de estas intersecciones como son las del sector social, de clase social, de etnia o de raza, de identidad de género, orientación o elección sexual, de las edades, del aspecto físico. Bueno, seguramente cuando nosotros pensamos y nosotras
cómo se entraman un conjunto de factores que hacen a las posibilidades de violencia, de discriminación, de desigualdad, bueno, vamos a encontrarnos cómo necesitamos provocar la construcción de órdenes sociales que tengan en consideración todas estas razones que en general hacen una mala vida a las personas, porque eso es lo que nos pasa. Y a todas o a todos, en algún momento nos puede tocar alguna de las discriminaciones. ¿Vieron cuando decimos, bueno, no, les pasa a las mujeres porque son mujeres, o les pasa a las travestis porque eligieron esa identidad? Pero seguramente alguno o alguna de nosotros vamos a tener alguno de los rasgos que hacen a factores de discriminación o de desigualdad. Por eso cuando discutimos que hay que incluir la perspectiva de género, hay que incluirla desde una perspectiva de derechos humanos y de una perspectiva que plantee esto, ¿no? Las posibilidades del desarrollo pleno para todas las personas, más allá de las condiciones diferentes que sin lugar a dudas tenemos las y los humanos, pero no que las condiciones de diferencia posibiliten o favorezcan los factores de poder, de desigualdad o de violencia. En ese sentido, el movimiento social ha sido un factor central con una contribución gigantesca y particularmente el movimiento feminista de la Argentina, que es reconocido en el mundo, ¿no? Desde aquel grito del ni una menos, nos queremos, se hizo un recorrido que pasó enseguida también a plantear que discutir la violencia de género no era nada más que discutir la trompada o el ojo negro, ¿no? Porque también sabemos que costó que se visibilice la violencia, pero después muchas veces se reconoce que la violencia es nada más que la violencia física absolutamente explícita. También este movimiento puso en debate otras desigualdades. Por eso se trabajaron, por ejemplo, y se movilizaron a través de los paros internacionales de mujeres, que se promovieron desde la Argentina. ¿Y qué factor traían en debate a la sociedad del paro de las mujeres? El planteo de las relaciones desiguales en el mundo del trabajo. El planteo de que cuando hablamos de trabajo y pensamos en las mujeres, un tema que hoy es absolutamente candente, tenemos que pensar en todo el trabajo de reproducción social, que es un trabajo feminizado, profundamente feminizado, históricamente, pero todavía también. El 75% de los trabajos de cuidado los hacemos las mujeres. La relación entre producción y reproducción de la vida y la desigualdad económica, salarial y laboral de las mujeres también hace a la pobreza, porque somos las más informalizadas, las más precarizadas en el mundo del trabajo, las que tenemos la doble carga por el tema del trabajo de cuidado. Y ese va a ser un debate muy interesante en la actualidad, porque hoy que estamos 24/24 en las casas, nos aparecen nuevas preguntas. ¿Qué pasa con las tareas de cuidado? ¿Qué está pasando hoy en las casas? ¿Están los varones casi tanto tiempo con las mujeres, obligados por las políticas de aislamiento? Es una oportunidad para plantearnos esta agenda y para plantearnos algo que se ha puesto muy fuertemente en valor, como es la palabra del cuidado. El presidente de la Nación, nuestro gobernador, todas y todas hemos tenido que poner, porque el orden del cuidado de la salud frente a la pandemia nos ha planteado incluso una ética del cuidado, que plantea un rol del Estado, pero también un rol en torno a las decisiones en la economía, en lo sanitario y en las relaciones sociales. Plantear esta ética de cuidado es una enorme oportunidad para mirar aquel lugar que es un lugar que ha sido tradicionalmente femenino, que es el lugar del cuidado, y poner en visibilidad todo el potencial y el valor económico que tiene los cuidados en la sociedad, que han sido históricamente desvalorizados, y de hecho esto se nota porque en los sectores de cuidado las mujeres trabajamos fundamentalmente y son los más informalizados, los más precarios, con menores ingresos. Por eso digo, llegando a este punto, hoy tenemos muchos desafíos. Nuestra sociedad no va a ser igual después de este tiempo de parate obligatorio del mundo, digo, no ya de la Argentina. Y también en algunos aspectos tiene que
pensarse que se abran las ventanas de oportunidad para que salgamos mejores, para que salgamos diferentes, para que varones y mujeres podamos repensar estos roles en la sociedad, y el Estado tiene la obligación de pensar. Y ahora quiero ir a la última parte de la exposición, porque creo que me quedan 4 o 5 minutos, según el tiempo que me dieron para la presentación, que es pensar qué responsabilidad, cuando pensamos en la perspectiva de género y pensamos en la política pública y en la responsabilidad del Estado, ¿qué nos toca a cada uno que tenemos alguna función pública? En mi caso, bueno, una decisión clarísima del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, al crear el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, puede decir, aquí hay una política de primer orden, deben estar en el gabinete de gobierno y debe garantizar no solo la política específica, que tiene que ver con la atención de las violencias, pero tiene que ver con las políticas de promoción, de igualdad, sino también pensar en la transversalización de la perspectiva de género. Y eso supone mirar no solo cuántas mujeres y varones están presentes, que tal, está claro que es necesario tener políticas activas para construir una paridad, ¿no? Pensarnos en esta democracia paritaria que tiene que ver que si somos la mitad de la sociedad debemos también estar en estas representaciones, lo mismo que pensar en las representaciones de otras identidades. Pero también tenemos que pensar en el conjunto de cómo se compone la institucionalidad, cómo nos organizamos, cómo son los horarios de reuniones, cómo son las comisiones que tenemos o que no tenemos, porque en un momento había comisiones de mujeres o no había. Acaban de construir en la Cámara de Diputados de la Nación una comisión de mujeres, género y diversidad sexual que no existía hasta esta periodo legislativo actual. ¿Qué temáticas abordamos en su conjunto? Y en ese sentido, porque decimos que todos los temas tienen impacto de género y muchas veces asociamos algunos temas a la igualdad o no de género, ¿no? La violencia, los derechos sexuales y reproductivos, las representaciones o no. Pero todos los temas tienen impactos diferenciales de género. ¿Los estamos pensando? Y yo en ese sentido digo 2 o 3 cosas que me parecen muy importantes para el debate legislativo. Y uno tiene que ver con los presupuestos. El presupuesto lo elabora el Ejecutivo, pero es aprobado por el Legislativo. En todos los terrenos, el de la infraestructura, el de la inversión pública, en la salud, en la educación, en la seguridad, hay políticas, todas las políticas no son neutrales al género. Se mira con una lente que ponga qué impacto están tomando determinadas decisiones presupuestarias en las relaciones de género, en las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires. Esto nosotras lo tenemos como tarea desde el Ministerio de Mujeres, lo empezamos a trabajar con el Ministerio de Hacienda. Bueno, ustedes saben que hoy estamos con la emergencia y todos nuestros debates obviamente están poniendo la prioridad en el tema de la pandemia, de la política de salud, de prevención, el trabajo, la producción, cómo protegemos los sectores que están tan afectados por esta situación. En nuestro caso, la violencia de género es prioridad en esta situación. Pero tenemos que avanzar en ese debate y el legislativo tiene que ser un fuertísimo aliado en estas discusiones cuando entren los debates presupuestarios. Lo pongo como un ejemplo, pero creo que en cualquier legislación que pongamos en discusión seguramente se habrá de incorporar. También quiero decir que hay una deuda legislativa muy importante en la provincia de Buenos Aires y es contar con una ley integral contra las violencias por razones de género. La provincia de Buenos Aires no tiene una ley espejo de la 26.4885 nacional que recoge la Convención de Belén do Pará en contra de las violencias. Necesitamos adecuar nuestra legislación. A veces se habla
de la emergencia en violencia de género. Yo sé que hay iniciativas en ese sentido. Nosotras estamos trabajando en articular como un plan en el marco de la pandemia de todo lo que tiene que ver con las políticas de prevención y atención de la violencia de género y en fuerte articulación con las áreas municipales. Pero sí necesitamos que haya una legislación integral en torno a la temática de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto me parece que son centralmente los aspectos que quería compartir con ustedes. Seguramente Néstor Yuyo García les va a contar cómo estábamos trabajando en particular en torno a la aplicación de la ley. Es un enorme placer también que Dora Barranco nos esté acompañando, tan maestra que es, siempre sigue siendo de todas nosotras, y nos da además una enorme alegría que sea asesora del presidente de la Nación. Estamos en tiempos de enormes transformaciones sociales y necesitamos pensar también que hay que ser más solidarios. Hoy el rol del Estado es un rol que no está en debate. Es fundamental y se ha visto el papel del Estado para dar respuestas centrales para la mayoría de la sociedad, para el conjunto de la sociedad. El rol del Estado, el tema del cuidado como una ética fundamental de la sociedad, la solidaridad y la igualdad marcan pilares de pensar cómo construimos una sociedad distinta y una sociedad que realmente piensa que se pueda terminar la violencia de género y el femicidio. Muchas gracias.